Buenos días, sean bienvenidos todas las personas que nos acompañan por primera vez o subsecuentes, bienvenidos. Las personas que nos están viendo por el canal de internet, también, bienvenidos. El día de hoy vamos a continuar con este ciclo de conferencias titulado Los tiempos del fin. Para eso quiero que veamos en Mateo 24, verso 3. Dice así la palabra de Dios: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Hasta ahí leemos ahorita y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a entender lo que Jesús quiso decir en aquel entonces. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque primeramente, Dios, tú nos permites estar aquí juntos nuevamente, porque grande es tu misericordia, nueva cada mañana. Gracias porque nos das esta oportunidad de poder entender y conocer los tiempos finales en los cuales estamos viviendo. Te pedimos que tú abras nuestro entendimiento y nuestro corazón para recibirlo y para, Dios, hacer algo por nuestras vidas y nuestras almas y nuestras familias. Ayúdanos mucho en la exposición en el nombre de Jesús. Amén. Te repito el texto. Estamos en Mateo 24:3. Dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: pues dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Los discípulos del Señor Jesucristo, dice que estaban sentados en el monte de los olivos. El monte de los olivos no está muy lejos de Jerusalén, donde estaba el templo. Desde ahí se puede ver el templo, o se podía ver en aquel entonces. Ahorita está la mezquita. Pero desde ese monte dice que se le acercaron sus discípulos y le preguntaron a Jesús: pues dinos qué señales va a haber antes de que esto se acabe, antes de que tú vengas por segunda vez a esta tierra. Ellos estaban interesados en conocer, como hoy en día mucha gente pues está interesado en saber y conocer cuáles son esos tiempos del fin que dijo el Señor Jesucristo. Y dice en el verso 4 que Jesús les respondió y les dijo: mirad que nadie os engañe. Jesús empieza así. Jesús empieza las señales de los últimos tiempos diciendo: mirad que nadie os engañe. ¿A qué tipo de engaño se refería el Señor Jesucristo? Porque el día de hoy pues vemos engaños por todos lados, donde tú compras ropa y te pone una marca y resulta que no es ropa de marca, donde pides unos zapatos y nada más porque tiene ahí un dibujito piensas que es de tal marca y no es de esa marca, te están engañando. Tú vas a la esquina donde dice que venden comida y barbacoa de hoyo y piensas que estás comiendo barbacoa y no es barbacoa. Te meten ahí en donde quiera que vas los billetes que son falsos y te engañan. Te venden oro que no es oro, autos, casas que te dicen que está muy bien el auto y no está bien. Los jóvenes engañan a las muchachas diciendo que sí, que tú eres la única, me voy a casar contigo, nada más una prueba de amor, y la engañan a la muchacha, y después cuando consiguen sus intenciones la dejan y la hacen a un lado, está engañada. En el matrimonio van al altar y juran ahí diciendo que te voy a ser fiel hasta la muerte, hasta que la muerte nos separe, y resulta que pasa 1 año, 2 años y se van con otra mujer o con otro hombre y pues es un engaño.
en la escuela, engañan a los jóvenes, a los adolescentes, acerca de dónde venimos, que es una evolución de miles y millones de años, y de repente un germen y empezó a crecer, y hasta que vino un anfibio y después un mamífero y un chango, y del chango salimos nosotros. Y los jóvenes y los niños y los adolescentes se la creen, y hasta el día de hoy ese engaño pues sigue ahí latente en las universidades y en personas que dicen que venimos de la evolución del mono. Te engañan por todos lados, en el eléctrico, el plomero, el herrero, el carpintero, el que te dice, sí, la chamba te la tengo en 2 días o unas horas, y nada más si sabe que no la va a tener en ese tiempo, y te engañan. Te engañan, engaños de todo tipo el día de hoy. Y todos lo sabemos, y todos hemos experimentado alguno de estos engaños. Pero, ¿a qué se refería el Señor Jesucristo? ¿Se refería a ese tipo de engaños? Pues no, dice en el verso 5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Está hablando de un engaño de tipo religioso. A eso se refiere el Señor Jesucristo, que cuando Él venga por segunda vez a esta tierra, o se acabe todo esto, dice que lo que va a abundar va a ser el engaño de tipo religioso. En el verso 11, Mateo 24, verso 11, Jesús lo dice 3 veces en este pasaje, y la segunda vez que lo dice es en el verso 11, y dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Diciendo, va a haber muchos falsos profetas. ¿Qué es un falso profeta? Un profeta es el que habla de parte de Dios. Ese es un profeta. El que comparte la palabra de Dios. Ese es un profeta. El falso profeta es el que habla de parte de Dios, pero con engaños, con mentiras. Y Jesús dice, va a haber muchos, y muchos van a ser engañados. Y en el verso 24, Mateo 24, 24, dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. 3 veces el Señor Jesucristo dice, aguas, cuídate, porque van a venir muchos y van a engañar a mucha gente, y aún van a pensar que están haciendo señales y prodigios, pero es puro engaño. Eso es lo que Jesús está diciendo. Una cantidad de versículos que habla acerca de ello, diciendo la Escritura, cuídate, mira que nadie te engañe. Y está hablando que no te engañe ningún falso profeta, ninguna persona religiosa, ningún científico, ningún hermano buen intencionado que tampoco te engañe, pero también dice que tampoco te engañes tú mismo, tu corazón. Versículos que hablan acerca de ellos son varios, vamos a poner algunos. Si quieres poner la primera diapositiva, en 2 Corintios capítulo 11, verso 3, nos dice la Escritura lo siguiente. Por tanto, que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Un texto que dice que el engaño viene desde Adán y Eva, con la serpiente. El diablo es el engañador de este mundo. Segunda de Tesalonicenses 2:8 dice, y entonces
se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, nuevamente el engañador, con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Dice que va a venir alguien y va a engañar a mucha gente, pero por rechazar al Señor Jesucristo. En 1 Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Van a apostatar de la fe, diciendo, empezaron bien, caminaban bien, pero se apartaron. Esa es la apostasía, el apartarse. Unos desde el principio fueron engañados y desde el principio estaban mal. Esos no son apóstatas. Los apóstatas son aquellos que empezaron bien, pero que se apartaron de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Esto ya lo escucharon las semanas pasadas. Apocalipsis 12:9 dice, y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Satanás dice que engaña ¿a quién? Al mundo entero. Esa es su tarea, engañar a todas las personas como engañó desde el principio a Adán y a Eva. ¿Y cómo lo engaña? Pues por medio de la palabra, por medio de la escritura. Se ha hablado de los falsos cristos y los falsos profetas, ya se habló de eso. Se habló de la apostasía la semana pasada, se tocó eso. Pero lo que ocasionan los falsos profetas y la apostasía es lo que dijo el Señor Jesucristo. Un engaño, la persona está engañada, pensando que es hija de Dios y no es hija de Dios, pensando que se va a ir al cielo y no se va a ir al cielo, pensando que agrada a Dios con las cosas que hace y no agrada a Dios. Está engañada, le engañó el falso profeta, le engañó su líder, se engañó ella misma, la persona, está viviendo en un engaño. Y Jesús dijo, eso es lo primero que va a acontecer, una cantidad de engaño. El diablo ha operado y ha hecho tantas cosas hasta el día de hoy que muchos, dice que muchos, y ahorita vamos a ver cuántos son los que están engañados, están viviendo en un engaño de tipo religioso, pensando una cosa y no es así. El día de hoy vemos que hay 4.200 religiones en todo el mundo, 4.200 religiones. No nada más es el hinduismo, el budismo, el islam, el judaísmo o el cristianismo. Hay 4.200 religiones en todo el mundo. De esas 4.200 religiones, hay una, la mayoritaria, que es la cristiana nominal. 2.400 millones de personas dicen que son cristianas. Cristianas porque creen en Jesús. Entre ellas pues está la católica, que es mayoritaria, y de ahí una de estas 4 personas son evangélicas. De todos los nombres que tú me digas, presbiterianas, bautistas, todos los nombres que tú conoces, evangélicos, pentecostales, una de cada 4 de estas 2.400 millones dicen que son evangélicas. El hinduismo, 1.140.000 personas, 1.140 millones tienen su religión en la India. Ustedes saben o conocen qué religión ellos profesan.
ahí todo es Dios, hasta los animales, y no puedes tocar ahí a las vacas, ¿no? Pero ya es en la India. El budismo, 900 millones creen en Buda. El Islam, 1.700.000 millones de fieles están ahí en esa religión. El judaísmo, pues solamente 14 millones, ¿no? Los que conocemos. El resto son religiones raras, ahí religiones extrañas, y un 26% son ateos, no creen en Dios. De esos que forma todo el planeta, que son cerca de 7.600 millones, el cristianismo ocupa casi el menos de la mitad, pero junto con las otras religiones el 70% de personas que tienen una religión basada en muchas veces en la palabra de Dios. Se ha hablado de falsos cristos, de la apostasía, y eso es lo que ocasiona mucho engaño, muchas personas engañadas. Te repito, unas nacieron mal, así fueron engendradas mal y ahorita están mal, ¿no? Otras empezaron bien y se apartaron, apostataron de la fe. Vamos a ver algunas de ellas. Primero vamos a ver las que empezaron mal. Si quieres poner la que sigue, la siguiente diapositiva, y a lo mejor pues tú saliste de ahí, la católica, el catolicismo, millones de personas, 1.800 millones de católicos en todo el mundo. ¿Están engañados? ¿De dónde vino la Iglesia Católica Romana? Porque en la Biblia no habla ni de la veneración a María, ni la adoración, ni la inmaculada concepción de María, ni la perpetua virginidad de María, ni la ascensión de María, ni la sucesión apostólica, ni la petición a los santos en el cielo para su intercesión, y están orando ahí al San no sé qué, San Juditas y San... Eso no habla la Escritura. Tampoco habla de los sacramentos, porque ellos se basan en sacramentos, y si cumplen los sacramentos, entonces pues eres católico y te vas a ir al purgatorio, porque la Biblia no habla de purgatorio, pero ellos dicen, pues hay un purgatorio y de ahí te vamos a sacar, nada más con tantas misas te sacamos del purgatorio. La Escritura no habla de purgatorio. Entonces, ¿cómo surgió la católica? ¿Cómo surgió el catolicismo? Pues déjame remontarme a la historia. Durante los primeros 280 años del cristianismo, Jesús se fue al cielo, quedaron sus discípulos, y durante 280 años empezaron a ser perseguidos. Eran encarcelados, los mataban, los aventaban ahí a las fieras en el circo romano, etcétera. Empezaron a ser perseguidos los verdaderos cristianos. Y entonces surge ahí en Roma un emperador que se llama Constantino, se llamó, y él fue el que legalizó el cristianismo y hizo un edicto, el edicto de Milán, en el año 313. Después, en el 325, Constantino convocó al concilio de Nicea, y ahí unificó todas las religiones de aquel entonces en una sola. Los cristianos pues estaban contentos en ese momento. No, pues ya todos vamos a ser cristianos, todos vamos a tener la misma religión. Qué bueno, ¿no? Que ahí este gobernante romano Constantino pues hizo esto. Pero ¿qué es lo que pasó? Pues que llegaron todas las religiones de todos, pues ya somos cristianos todos, pero nosotros estamos acostumbrados a venerar el sol. Y ahí está,
nuestras imágenes para adorar a lo que nosotros creemos. Y entonces es una mezcolanza de todas las denominaciones, religiones y grupos que había en aquel entonces, y ahorita es lo que vemos en la católica. Veamos sus ropaje ahí de los sacerdotes que no vienen en la Biblia, vienen ahí de los dioses paganos. Vemos su hostia aún con las iniciales de IHS, diciendo nosotros adorábamos a los dioses egipcios, y ellos ahí queriendo decir, no, pues en vez de la I vamos a ponerle una J, es Jesús, hombre salvador. Pero no es así. Son las iniciales de los dioses egipcios, Iris, On y Zeus y Set. Iris, Horus y Set, que adoraban en aquel entonces los egipcios. Como pues ya todos son de la misma religión, pues nosotros también queremos seguir adorando a esos dioses. Y el día de hoy siguen las hostias ahí, esas iniciales. Todo lo que empezó mal al día de hoy sigue mal, y como el Papa pues es según el representante, el vicario de Cristo aquí en la tierra, pues él tiene el poder para hacer lo que sea. Y pues ya le cambió la ley. El segundo mandamiento mejor lo quitamos porque nos pega duro, ¿no? Nos pega fuerte, porque dice que no nos hagamos imagen ni ninguna semejanza de lo que está allá arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni debajo de las aguas, y no nos inclinemos a ellas. Mejor lo quitamos y ponemos otras. Adorarás a las fiestas. Y la gente católica engañada diciendo, no, pues está bien, es un mandamiento, vamos a adorar a las fiestas patronales, y vamos a colaborar con nuestro dinero para que sigan las fiestas, porque es un mandamiento de Dios. Lo que empezó mal, sigue estando mal, sigue estando engañadas las personas. 1.800 millones de personas que son católicas pensando que agradan a Dios cargando sus imágenes y adorándolas, y sus sacramentos y todo lo que hacen es puro engaño. Están engañadas. Es algo terrible. Y después inventan lo de la guadalupana, que fue un invento, fue un engaño, no existió la aparición. Y hoy ves millones de personas aquí en México yendo ahí a la basílica, peregrinos de este lado, del otro lado, en la otra carretera, de aquel lado, 7 millones o más ahí en la basílica, visitando a una imagen que no existió, es una pintura, como ya lo hemos dicho y está documentado. Pero está engañada la gente pensando que está agradando a Dios, yéndose ahí de peregrino a visitar ahí a una imagen. Puro engaño. Está engañando a la gente. ¿Y dónde se va a ir si se muere? ¿Cuántas de esas personas que vimos ahí en esa fotografía piensan que son salvas? ¿Cuántas de esas 1.800 millones que son católicos crees tú que son salvas y se van a ir con Dios? ¿Cuántos crees? Ni uno. Cero. Si siguen ahí, ¿Por qué? Pues porque están transgrediendo el mandamiento, el segundo mandamiento. Nada más. Y si alguien transgrede un mandamiento, pues se hace culpable de todos, dice la Escritura. Está bien, no matas, pero eres idólatra, pues eres culpable. La segunda religión que nació mal y sigue estando peor. Si quieres poner la siguiente diapositiva. ¿Qué diferencia hay entre la anterior y esta? Nada más porque la otra es un pedazo de yeso o de madera que lo están cargando, y aquí pues, es un hombre que también lo están adorando. ¿Quién es este hombre? Pues él fue el que inventó la iglesia
del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad, la luz del mundo. Fue fundada en Guadalajara en el año 1926. El fundador fue el señor Eusebio Joaquín González. Él reclamó haber tenido una visión de parte de Dios, en donde el Señor Jesucristo supuestamente le dijo que su nombre ya no sería Eusebio Joaquín, ahora eres Aarón, y pues, así fue conocido como el hermano Aarón. Él murió en 1964, después vino su hijo, Aarón Samuel Joaquín, y él también murió. Y después vino su hijo. Si quieres poner la siguiente. Y ahí está. Igual siendo adorado. La luz del mundo. Pero este hombre, el día de hoy, pues está en la cárcel por los delitos de pornografía, abuso sexual, violación, etcétera, etcétera, y no de uno, de dos, miles de fotografías ahí en su celular. Acaban de tener una audiencia donde la colaboradora de este hombre se declaró culpable. Digo, sí, soy culpable porque yo le llevaba a las muchachas para que tuviera la relación con este hombre, y ya nada más está esperando sentencia. Este hombre, Nazón Joaquín, él dice: yo no soy inocente. Aconsejado de sus abogados, pues a ver, compruébenme que yo abusé, que ellos sí, tienen pruebas en su celular. Pero, y también hay gente que lo acusa y le dice: no, tal lugar, allí estuvimos, en este otro lugar, y aquí y allá, y van, y sí, fue ese lugar, sí, está ahí ese lugar. Pero estos hombres que son muy astutos, pues, piensan que este hombre va a salir fuera. Empezó mal porque también su abuelo, su papá eran lo mismo, eran igual los tres, que no les hicieron nada en aquel entonces, porque aquí en México, si antes, o no sabemos ahorita, también estamos viendo que todavía sigue la corriente ahí de pura corrupción, donde pues, te dan el dinero y eres inocente y sale, y más cuando tienen mucho dinero estos personajes. No les hicieron nada, pero a sí lo están procesando, sí lo están juzgando. Y sigue en la cárcel, lleva más de un año. Empezó mal y sigue estando mal. ¿Y cuánta gente hay ahí? Según ellos, 4 millones de personas. 4 millones de personas engañadas, defendiendo a su apóstol, porque él se proclamó apóstol del Señor Jesucristo. No defienden la Escritura, la Biblia, la santidad, la rectitud, defienden a ese hombre que es inocente, y están ahí orando y ayunando, y pues si fuera inocente ya lo hubieran sacado, pero no es así. Empezó mal, sigue estando mal. 4 millones de fieles de la luz del mundo están engañados, adorando a una persona, y le cantan como si fuera el Señor Jesucristo, y tienen su himnario, y en vez del Señor Jesucristo es su líder. Tú dices: ¿cómo está eso? Están engañados, pensando que están sirviendo a Dios. Están engañados. ¿Quién más nació mal y siguen estando mal el día de hoy? Si quieres poner la siguiente. Estos hombres o jóvenes, a lo mejor los conoces y los has visto ahí en las calles, un morenito, un más blanquito, se llaman los mormones. Ahí está su libro del Mormón, y si no alcanzas a ver, dice otro testamento del Señor Jesucristo, otro testamento. ¿Cómo surgieron los mormones? Pues en 1820, a los 14 años de edad, un hombre llamado José Smith, según él, fue al bosque a orar, y ahí en el bosque donde estaba orando se le apareció Dios Padre y el Señor Jesucristo, y le dijo que no se uniera a ninguna religión porque todas eran falsas. Y
en 1823, cuando él tenía 17 años, dice que se le apareció un ángel llamado Moroni, que supuestamente era el hijo del Mormón, el líder de un pueblo conocido como los nefitas, quienes habían vivido allí en Estados Unidos, en la antigua América. Y Moroni le dijo a José que había sido elegido para traducir el libro de Moroni, el Mormón, el cual había sido escrito en unas placas de oro y que estaba cerca ahí de donde vivía, en Nueva York. Y en 1827, según él, recibió esas planchas de oro y el ángel Moroni le instruyó para que empezase la traducción y fue publicado en 1830 el libro del Mormón, el que cargan todos los mormones. ¿Y qué dice en ese libro? Pues puras fantasías. Le dan más autoridad a ese libro que a la Biblia. Después ahí José Smith dice que se le apareció Juan el Bautista y que lo ordenó como sacerdote de Aarón, y después se le apareció Jacobo y Santiago y le otorgaron el sacerdocio de Melquisedec. Pero hasta el día de hoy siguen buscando las tablas y no hay tablas. Siguen buscando eso que dice que Smith tenía y no hay, pero sí está el libro del Mormón, sí está ese libro. ¿Y qué sucedió? Pues empezó mal, pues sí, empezó mal, porque no le dan la autoridad a la palabra de Dios, sino a lo que supuestamente este hombre tuvo, se le presentó el ángel. ¿Y qué sucedió? Pues el día de hoy, si quieres poner la siguiente, vemos a una religión, los mormones, que pues ahí están, unos agarraditos de la mano y los otros besándose. El día de hoy los mormones han oficializado eso, los gays, las lesbianas en su movimiento. Y aún todos son bienvenidos y pueden ir a compartir y a predicar. ¿Están mal? Tú dices, pues sí, pero ellos piensan que están bien. Estos piensan que están en el lugar correcto. ¿Qué pasó? Están engañados, están engañados. ¿Cuántos mormones hay en el mundo? 16 millones. 16 millones de mormones engañados pensando que cuando se mueran van a estar con Dios y no van a estar con Dios. Mirad que nadie os engañe. La siguiente. Otra religión que empezó mal. Los adventistas del séptimo día. Estamos viendo las que conocemos aquí en México. ¿Cómo surgieron ellos? Una mujer llamada Elena G. de White, que nació en 1827. Esta mujer que estaba ahí en una religión y empezó ahí a tener visiones, y la gente que la conocía pues deja registrado que esta mujer pues estaba enferma de sus facultades porque tenía muchas visiones y decía que vio, y decía que estuvo con no sé quién, y de repente tuvo una visión donde se le aparecieron los 10 mandamientos y el cuarto mandamiento era el que más se hacía grandote, el séptimo día. 6 días trabajarás y 1 descansarás. No harás en él obra alguna, ni tú, ni tu bestia, ni tu buey, ni nadie, ni tu esclavo. Y se hacía grandota el cuarto mandamiento. Y pues entonces pues, le dio mucha importancia a ese cuarto mandamiento, y a todos los demás pues, son secundarios, porque tuve una visión y vi cómo estaban ese mandamiento en grande, como que Dios me dijo que este era lo más importante. Y ahora para ellos pues, el séptimo día, que para ellos es el sábado, tiene que ser el que se debe de guardar. Si no, estás mal.
Y ellos siguen la ley antigua, no comen cerdo, mariscos, sangre, y el sábado es el sábado, el día del Señor, no hay otro. Pero si tú ves ahí en la Escritura, no dice el sábado descansarás, no dice de domingo a viernes vas a trabajar y el sábado descansarás. Eso no dice, es un mandamiento que debemos descansar un día. Dice 6 días trabajarás y 1 descansarás. No dice el sábado tienes que descansar, no dice eso la ley. Pero ellos, los adventistas, están engañados pensando que es el sábado. Y eso es lo más importante. Mientras guardan el sábado, todo está bien. No importa que sean adúlteros, mentirosos, ladrones, etcétera. Pero guardo el sábado. El sábado estoy ahí en mi reunión. Porque es muy importante el sábado. ¿Están engañados? Están engañados. ¿Cuántos de ellos hay? 21 millones. 21 millones de adventistas del séptimo día, sabatistas. ¿Quién más? Nació mal y ahorita están peor. Estos, el de pague por sufrir, la Iglesia Universal del Reino de Dios, que antes era la oración fuerte al Espíritu Santo y ahora es conocida como pare de sufrir. Son terribles estas brasileños porque son de Brasil. Fue fundada por un hombre, Edir Macedo Becerra, en 1977. Él era cajero de la lotería y pues quería tener dinero y consagró todo el tiempo para hacer una iglesia. Allí hay dinero, ¿no? Allí es donde está el dinero, ¿no? Por eso el día de hoy muchos quieren estudiar teología, no para servir a Dios, no para entender la Escritura y obedecerla, sino porque ahí es un buen negocio, ahí hay dinero, ahí es donde hay mucho dinero. Y este hombre, pues, formó esa secta, religión o como le quieras llamar. Y lo que hacen ellos es, pues es pura hechicería, superstición, porque te venden amuletos de todo tipo. La agua del Jordán, el aceite de la unción, la astilla de la cruz de Cristo, la sal bendita, el incienso aromático consagrado, el perfume de nardo, el manto de Jesucristo, y la gente está ahí. Tú vela, no son 10, no son 20, no son 30, es mucha gente la que está ahí creyendo que eso que le están dando, y no se lo están dando, se lo están vendiendo. Y no creas que te van a vender un palillo, la astilla de la cruz de Cristo, ¿en qué? ¿10 pesos? ¿20 pesos? ¿30, 40, 50? ¿Cuánto cuesta un palillo? Pero ellos engañan a la gente por medio de estas supersticiones, amuletos, hechicerías. Y ahí está la gente creyendo que es de Dios. Está engañada, está engañada. Tan solo ahí en Brasil son 8 millones los que están adeptos a este movimiento. 8 millones, ahí en Brasil nada más. Entre ellos está el presidente de Brasil. Por eso hace cada cosa que, olvídate, con esto de la pandemia es terrible, por eso tantos muertos. Y pues empezaron mal. Otros que empezaron mal, pon la siguiente. Bueno, esta es la casa de Macedo, así es como vive Macedo, con esos lujos. Es el hombre más rico de toda la gente religiosa, es Macedo. Conoces a estos personajes, los testigos sin Jehová, que están bien engañados. Esta organización, llamados así, ya hicieron un imperio comercial gigante. Su fundador, que era
empezó a hacer revistas, ¿no? Pues, y empezó a elaborar revistas religiosas y vio que se vendían bien, pues empezó a hacer más y más y más. Y ahora hago Biblias, y ahora hago libros, y hago revistas, y ahora pues yo le cambio a la Biblia. No me gustó donde dice que Jesús es Dios y se lo quito y le pongo otras cosas, o no le pongo nada, nada más le dejo el versículo. Y ahí están los testigos, pensando que están bien y que son los elegidos, los 144,000 que dice ahí el Apocalipsis. Y eso lo dice nada más su organización, la Watch Tower. Lo que diga su organización, ellos lo creen y ellos lo difunden. Y si les mandan el artículo, el Atalaya o el Despertar, lo están vendiendo ahí en su puesto y aquí está. Y con eso van a entender la Biblia, si no, no la entienden, según ahí sus dirigentes. Y ahí está, engañados. Estos personajes, entre libros, revistas y folletos, en 100 años, porque ellos tienen muchos años, empezaron a decir que el regreso del Señor Jesucristo en espíritu fue en 1874. Después hicieron fechas que se iba a acabar el mundo, en 1914 pasó esa fecha y no pasó. En 1915 tampoco pasó. En 1918 y tampoco pasó y vino el fin. En 1925 ellos empezaron a hacer una mansión ahí en cierto lugar porque dice que iba a resucitar Abraham, Isaac, Jacob y ahí van a vivir. Y la gente se lo creía. ¿Sabes cuántos testigos hay el día de hoy? 8,700,000 testigos están engañados. ¿Qué es lo que pasó? Que en 1975, la última que anunciaron, en el cual dijeron que esto se acababa y empezaron a vender sus casas, empezaron a dejar sus trabajos, sus escuelas, pues ya viene el Señor Jesucristo, ya se va a acabar esto y 1975 es el año. Y ahí están los discursos, puedes buscarlos ahí en internet, el discurso que hablaron sus dirigentes diciendo esto se va a acabar en 1975. Pero pasó 1975 y no pasó nada. ¿Qué sucedió? Pues que miles de testigos salieron, ¿no? Tan mentirosos. Esto no se cumple. Y ellos, pues dijeron, no, como que se nos está yendo la gente, y empezaron a tener, si de por sí empezaron mal, ahora están, pero ya se fueron directo con el adversario, Satanás, y empiezan a meter ahí en sus revistas mensajes subliminales, mensajes satánicos así directamente. Te pongo uno. Todas las revistas lo traen, ¿no? Pero te pongo uno que tú a simple vista lo ves y tú dirás, pues esto se ve normal, si quieres poner la diapositiva. Es una imagen que se extrayó de la revista Despertar en el 2011. Tú ves ahí a un hombre que le está arreglando, quitando la herradura a un caballo. Y tú ves, pues, ¿qué tiene de malo, no? Pues está normal, todos lo hacen ahí los que se dedican a los caballos. Pero si pones la siguiente, dices, ¿qué es esto, no? Y todas sus revistas, todas están así. Es el carnero, la cabeza de Amon-Ra, símbolo de Satanás. Se fueron ya a eso. Todas las revistas tienen esas imágenes, aunque se vean bien. En un principio, ponles un espejito y te vas a dar cuenta de lo que están viendo, lo que están leyendo ahí las personas. Empezó mal, sigue peor. 8,700
millones, 8.700.000 personas que están engañadas. Y tú dices, pues ya los conocemos, ya conocemos a los testigos, ya conocemos a los mormones, ya a los adventistas, a los católicos, pues de ahí venimos, de ahí salimos. Pero Jesús dijo, se van a levantar falsos cristos, falsos profetas y van a engañar a mucha gente. 1 de cada 4 que se dice cristianos son evangélicos. ¿Y qué vemos el día de hoy en los movimientos evangélicos? Si quieres poner la siguiente. Los conciertos se ve bien de Jesús, mucha gente ahí gritando y brincando y dizque alabando a Jesús. Tú dices, pues ¿qué tiene de malo? Pues, por eso están engañados, porque no le ven lo malo. Si quieres poner lo siguiente. Y ahí ves a los que dicen que son cristianos vestidos de esta manera, todos tatuados, su playerita que dice Jesús, Cordero y León. Nada más porque trae la playerita, pues ya soy cristiano. Nada más porque tengo el simbolito aquí de un pescado, yo soy cristiano. Porque en mi coche le pongo una estampa del pez, ahí va un cristiano. Por eso la gente está engañada y piensa que eso es ser cristiano. Si quieres, pon la siguiente. El día de hoy tú ves esta foto, todos los artistas de todos los géneros musicales los encuentras. Donde saqué esto está la relación que dice, está bien, te gustaban las rancheras, pues aquí hay. Si te gustaba Vicente Fernández, hay cristianos que cantan como Vicente Fernández y te lo ponen y te dicen, y estas son sus canciones, escucha esto. Te gustaba el rock, también hay cristianos con música de rock y cualquier música la puedes encontrar y dicen que son cristianos. Tú dices, pues es música, están alabando a Dios, pues tendrán letra nada más y a veces letra que ni siquiera mencionan el nombre de Jesús. Sí, te alabo y te alabo, pero ¿a quién estás alabando? Porque no dicen el nombre de Dios, de Jesús. Te adoro, ¿a quién estás adorando? Y la gente brincando. Tú vete a un concierto o vea o investiga de los conciertos ahí de la música mundana. No hay diferencia entre la música que dice que son cristianos, sus auditorios y todo como son es lo mismo, pero ellos piensan que están bien. Pasa a la siguiente. Y entonces pues ya en las congregaciones pues hay que llevar la música a las congregaciones y hay que animar a la gente con unas cumbias, con unos payasos, con un show ahí de músicos que vengan, el cuarteto, la mariachis, etcétera, para que animar ahí a los hermanos, para que no se me duerman y estén contentos y estén a gusto. Porque si nada más les predicamos, ya están cabeceando. Mejor hay que entretenerlos ahí con un show. Y ahí están en el show. Y dicen que son cristianos. La que sigue. Es un concierto y tú ves la gente que hay ahí. No son 100, no son 1000, son muchísima gente pensando que está alabando a Dios. La que sigue. Y la gente creyendo en estos hombres, liberaciones, pon la que sigue, en sanidades. Tú ves a este hombre, es uno de los más terribles que a lo mejor lo reconoces. Seguro haciendo un milagro y está quitándole las que llevan las piernas ahí a la niña. Tú ves a la niña y dices, pues yo no veo que haya tenido esos aparatos. Si los tuviera, pues no podría doblar la pierna, ¿no? Estaría toda tiesa ahí, pues, caminar tan rectamente, ¿no? Está normal la niña. Y después
te enteras que en otro país pues está la misma niña y el mismo show. ¿Qué pasó? Otro milagro y el mismo y la misma niña. Pues, ¿qué sucedió ahí? Eso es puro show. ¿Y para qué lo hacen? Pues para engañar a la gente, para decirles, ya ven, como yo soy el ungido, yo tengo el poder y harán o como dice la escritura, grandes señales y prodigios que aún engañarán a los escogidos. Tú vas a un lugar de esos y ves esto, oh, no, pues si esto es el poder de Dios, no, si eso es de Dios. ¿Cómo sanó? Él iba con sus muletas y ya no las trae, ya está caminando normal. Pues sí, pero muchos de ellos nada más son los que los contrataron, te voy a dar un dinero y haces como que estás enfermo. Porque todos los que pasan al frente, tú ves del show que hace, son los de corbatita, los de saquito. No ves ahí a una persona que es común y corriente. Ya está todo ahí planeado. La que sigue. Y pues ahí están sus auditorios. Auditorios llenos. ¿Cuánta de esa gente es salva? ¿Cuántas de todas esas gentes que hemos visto se van a ir con Dios? ¿Cuántas crees tú? Y yo no dudo que en esos lugares haya personas que busquen a Dios sinceramente, que estén ahí porque quieren hacer las cosas bien delante de Dios, pero dice, aún a los escogidos van a engañar, los van a engañar. Esa es la última. Vemos cómo el engaño está por todos lados. Todos esos falsos cristos, falsos profetas, los que se apartaron de la verdad, pues tienen sus doctrinas. ¿Cómo engañan a la gente? Te digo algunas de ellas, a lo mejor ya las escuchaste en mensajes pasados, te las digo rápidamente. Él acepta a Cristo, que se habló la semana pasada, pues él acepta a Cristo y con eso ya eres salvo. Pues es un engaño. Por aceptar a Jesús en tu corazón no eres salvo. Lo dice la Escritura, lo dice la palabra de Dios. Por bautizarte no eres salvo nada más, lo dice la palabra de Dios. Doctrinas como no hay justo ni aun uno, y lo defienden con un texto, 2 o 3 ahí de la Biblia, ¿no? Pues ahí dice que no hay justo ni aun uno, es un solo versículo. ¿Ya viste? No hay justo ni aun uno. Con un solo versículo sacan una doctrina para engañar a la gente. Es terrible. Todos vamos a ir al cielo, no importa cómo vivas. Y pues la gente creyéndosela y viviendo como el mismo diablo. Pero Jesús, cuando le preguntaron, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Jesús dijo, mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Muchos van a procurar ser salvos, irse con Él y dicen no van a poder. ¿Por qué? Porque están engañados, creyendo a estas doctrinas. Dios siempre perdona a quien sea cuando sea. Pues déjame decirte que no es cierto. No se aplica para quien tiene conocimiento y abusan del pecado. Pregúntale ahí a Esaú, pregúntale a Saúl, que con conocimiento pecaron y ya no hubo perdón. Dice la Escritura que aún Esaú buscó el arrepentimiento con lágrimas y ya no se pudo. ¿Por qué? Porque pasó el límite. Ya dijo Dios, lo está haciendo con conocimiento, sabía, con alevosía y con ventaja. No es cualquier persona que ofende, que peca, que adultera, que miente, que roba. No, sí sabía, tenía conocimiento, conocía de la palabra y se atrevió a hacer esto con conocimiento. Ya. Pero el que les dice, no, pues Dios te va a perdonar cuando tú quieras.
Cuando tú le pidas perdón, entonces ahorita peco y mañana o al rato le pido perdón. Ahorita adultero y pues como Dios es perdonador, entonces le pido perdón y Dios me va a perdonar. No se aplica a los que tienen conocimiento de la palabra. La salvación nunca se pierde, el salvo siempre es salvo. Pues, dime un texto de la Escritura, porque vemos que Salomón era salvo y se le apareció Dios y le dijo 2 veces en sueños. Y Salomón, si vemos, se perdió. Y muchos en la Escritura vemos Judas. Tú dices, nunca fue salvo. Pues si Jesús le prometió un trono allá en el cielo, diciendo, van a juzgar a las 12 tribus de Israel, estaba Judas ahí. Sí se pierde la salvación. La Escritura dice, ¿de qué le sirve al justo sus justicias el día que pecare? ¿De qué le sirve vivir rectamente, a lo mejor por 1, 2, 3 años, si de repente en un momento, bueno, no en un momento, pero se va y adultera o mate a una persona? ¿De qué le sirve al justo sus justicias el día que pecare? No le van a servir. Otros dicen la salvación es un lento proceso, ¿no? Es poco a poco. Ahorita dejo el alcohol y después dejo la droga y después dejo la amargura, después dejo el robo. Es un proceso, es poco a poco. Y cuando termine ese proceso, nunca. Y la Escritura, ¿dónde dice que es un proceso? Jesús, y la Biblia dice que ahora es el día de salvación. Ahora hay que arrepentirse, hay que abandonar toda la manera de vivir, mala manera de vivir. Es ya, no es poco a poco, porque Dios no salva nada más, estás en el fango, en el hoyo te estás hundiendo, y llega Jesús, pues te voy a salvar y te saca una mano. Ya te salvé, no, sigues ahí en el fango, sigues ahí en el hoyo y te estás resbalando. Bueno, la otra mano, ya eres salvo. Sigues ahí en el lodazal. Así las personas, y a veces las pasan a testificar allá enfrente y no, pues que pase el hermano, no, pues es que fue un milagro lo que hizo Dios con ellos. Porque pues era un borracho y dejó el alcohol. Pues qué bueno que haya dejado el alcohol, nunca debió de haber tomado, pero pues ya lo dejó. Y ahí está, no, es que estoy testificando que ya dejé el alcohol y le doy gracias a Dios. Qué bueno, pero con la que está viviendo pues no es su esposa, es un adúltero. ¿De qué te salvó? Y de repente lo oyes escuchando una mentira. Pues si ya no toma, pero es re mentiroso. Y luego lo escuchas con majaderías. Pues, no, pues qué hermano, ¿no? Pues de qué lo salvó, nada más del alcohol y todo lo demás. Y la gente se lo cree, la gente está ahí engañada pensando que es salva. Otros dicen, no, pues el justo cae 7 veces y se levanta, ¿no? Y está ahí en la Escritura. Y aquí dice, ¿no? El justo cae 7 veces y se levanta. ¿Ya ves? Pero a ver, vamos a ver qué dice, a qué se refiere. No está hablando de pecado, no está hablando de maldad, está hablando cuando el impío le roba. Ve, checa bien el texto. Pero ellos sacan esos textos para engañar a la gente y la gente se lo cree. La gente, pues no hay justo, no. El justo cae 7 veces, se levanta. Yo ya caí varias veces, ¿no? Pecamos porque los demonios no nos dejan otra opción, ¿no? Fue el diablo el que me tentó, hermano. Y le echan la culpa al diablo, así como cuando le preguntaron a Eva, ¿qué hiciste? ¿No? Pues fue Satanás que me engañó, ¿no? Fue él. Y hoy en día le echan la culpa a los demonios, ¿eh? Por eso adulteré, por eso robé, por eso mentí, por eso le grité, por eso lo golpeé, porque se me metió el demonio, hermano. Y ahí está, engañado, pensando que está yéndose con Dios. Otros dicen no se puede cumplir al 100% la palabra de Dios, nadie la puede cumplir. Pues entonces, ¿qué? ¿Dios miente? ¿Dios es mentiroso que te dice que dejes todo lo malo? El 100%. No nada más
las majaderías, no nada más el alcohol, no nada más el robo. Dice todo lo malo, déjalo. ¿No se puede? Y entonces, pues la gente se agarra de ahí, no puede, no se puede, todos estamos en la carne, ¿no? Y no podemos guardar la ley, guardar los mandamientos, hacer lo que Dios dice. Pues si no pudiéramos, entonces no lo hubiera dicho Jesús, no se puede, pues ¿para qué dejas de robar si no se puede? ¿Para qué dejas de adulterar? No se puede. Y ahí está. Imagínate que llegue tu esposo y te diga, oye, ¿por qué no dejas esa persona que estás adulterando? Es que no puedo, no se puede dejar el adulterio. Pues ¿qué le dirán? No le das ¿cómo que no se puede? Pues no quieres, no quieres dejar la maldad y el pecado, que es diferente. Es terrible porque el día de hoy hay mucho engaño. Y todas esas denominaciones, religiones, grupos, sectas que dicen que son cristianas y que tienen una Biblia y que los domingos ahorita están reunidos, ¿cuántos de ellos caen en eso, en el engaño? Tú dímelo, lo estamos viendo, pensando que son salvos y no son salvos porque acepté a Jesús, porque ya me bauticé. ¿Cómo identificar a una persona que está engañada? Pues pregúntale, ¿tú eres salvo? Te va a decir, no, pues si gente religiosa, sí, yo soy salvo. ¿Y por qué dices que eres salvo? Y tú vas a escuchar sus respuestas, vas a decir, está engañada con sus respuestas, es que ya acepté a Jesús. Y por aceptar a Jesús ya eres salvo. Sí, voy a ir con Dios, ya me dijo el líder que yo ya acepté a Jesús y ya voy. Pero estás robando, estás mintiendo, ¿no? Yo ya acepté a Jesús. Está engañada. Es que yo ya me bauticé. Y por bautizarte, ¿ya eres salvo? Pues sí, ya fui al río y ahí el pastor me sumergió y me bauticé. Hasta sentí bonito y calorcito. Qué bueno que sentiste calorcito. Pero, oye, con la que vives no es tu esposa. Es más, ni estás casado, estás en unión libre. No, pero yo ya soy salvo. Tú vas a ver las respuestas que te dan y vas a decir, pues estas no son salvos. Y otros que dicen, no, es que yo ya me arrepentí. Ay, por eso ya eres salvo, porque ya te arrepentiste. Donde dice la Biblia que porque una persona se arrepienta, ya es salva. Que porque ya dejaste el alcohol, la droga, todo lo malo, ya por eso eres salva. Nada más por eso. Pues sí, yo ya no hago lo malo, ya no practico las cosas malas. Por eso eres salva. A ver, piénsale bien, medítale bien. ¿Por qué dices que te vas a ir con Dios? ¿Por qué vas a estar con Dios y Dios te va a decir, pásale, bendito de mi Padre, pásale? ¿Por qué crees tú? Le vas a ir y decir, no, es que yo ya me arrepentí, es que yo ya dejé todo lo malo, yo lo dejé. Pues nunca debiste de haber robado, mentido, adulterado y hacer lo malo, nunca debiste de hacerlo. Entonces, ¿qué tiene de bueno, de extraordinario? ¿Quieres que te hagan un monumento? Te digan, no, pues es que ya no mientes, es que ya no robas, es que ya no toma, es que ya vive con su esposa. Hay que hacerle un monumento porque ya se arrepintió. Pues nunca debiste de hacer lo malo. Y por eso ya eres salvo. Por eso mucha gente está engañada. Mucha gente piensa que se va a ir con Dios, no se va a ir con Dios. Jesús dijo, con tu boca, lo que tú digas en aquel día, o vas a ser justificado o no puedes entrar. ¿Por qué quieres entrar? Dime por qué. Y aguas. ¿Por qué? Porque entonces, pues caemos en aquellos que Jesús dijo, mirad que nadie os engañe. ¿Cómo más vemos el engaño? Pues lo dice Jeremías. Verso 9.
Yo creo que hablaron hace 15 días del verdadero evangelio. Ya saben cuál es el verdadero evangelio, y si no lo están viviendo, entonces pues no eres salvo, estás en la categoría de engañado. Dice Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Verso 10, yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Que nadie te engañe, dice Jesús, porque va a haber mucho engaño. Falsos profetas, falsos cristos, falsos líderes harán mercadería contigo, espíritus engañadores, pero también dice, aguas, que no te engañe tu corazón, que no te engañes tú mismo, porque muchos dirán, no, yo soy cristiano, yo sí estoy bien con Dios, yo sí cumplí o sí cumplo con lo que dice del Evangelio, arrepentimiento y fe en el Señor Jesucristo, yo sí lo hice. Pero ten cuidado porque te puede engañar tu corazón. ¿Y cómo saberlo? Que una persona a lo mejor sí se salvó, a lo mejor sí conoció al Señor Jesucristo, a lo mejor sí caminó un tiempo, pero después pues ya no lo vemos que camine como en un principio con el amor de Dios en su corazón. Y entonces pues está ahí y lo vemos entre semana, lo vemos el domingo y lo vemos haciendo cosas, pero a lo mejor su corazón ya lo engañó y no está haciendo todo lo que tiene que hacer. ¿Cómo saber que una persona que dice que es salva, que a lo mejor sí se salvó, Dios le perdonó, pero que ahorita está engañada? Unas características que nos deja ahí por escrito un varón de Dios llamado Carlos Finney, que trajo un gran avivamiento en el siglo pasado, nos dice estos puntos, cómo identificar a la persona que pues dice que es y no lo es. Número 1, una indiferencia hacia los pecados de los demás. Dice, es evidente de una mente que es inconversa. Y es obvio, cuando alguien está manifestando complacencia de corazón hacia el pecado o hacia los pecadores, pues no es salva. Imagínate, estás ahí con tus cuates, con tus amigos ahí cotorreando y dices que eres salvo, y tus amigos diciendo majaderías y diciendo chistes en dobles sentidos, y te sientes a gusto y contento ahí, y a lo mejor están tomando, tú, no, yo no tomo porque yo soy cristiano, ¿no? O yo ya me alejé del alcohol, ¿no? Pero ves que ellos están tomando, que ellos están diciendo cada cosa, y estás ahí y estás contento. Discúlpame, estás engañado, no eres salvo. Y si lo fuiste, pues estás mal, estás yendo hacia la condenación. Una persona salva no tiene comunión con el pecado. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? No tiene nada, ni está participando. Y ja, y sí. No. Y cuando ve a alguien que está haciendo cosas malas, pues no, cae bien, y si tiene autoridad para reprender y para decirle, le dice, pero no está a gusto, no está contento ahí con las personas que están ofendiendo a Dios por medio de sus cosas que ellos hacen. No está a gusto, no está contento. Pudo haber sido salvo, pero en ese momento si se muere, pues ¿a dónde se va? Cuando alguien tiene falta de confianza, eso dice Finney, en el carácter, fidelidad y promesas de Dios, es evidente de una persona que no es convertida. Si está dudando de Dios, yo creo que Dios no puede hacer eso, ¿no? Con mi marido, ¿no? Si es un alcohólico, es un borracho, es esto, no, está difícil que Dios pueda hacer algo. Entonces, ¿no crees en sus promesas?
yo creo que Dios no está conmigo, ¿no? Yo creo que Dios no me va a ayudar. Entonces no crees en Él, que Él sea fiel, que Él es el Todopoderoso, que Él tiene buena voluntad para con nosotros, y no crees eso. Entonces, ¿dónde está tu corazón? ¿En quién creíste? ¿O en quién depositas tu fe? ¿En quién o en qué? La ausencia de paz, paz interior y en tu mente. No tienes paz, te está acosando ahí, no estás bien. O sea, no estás en paz. Sabes que si te mueres, híjole, quién sabe si Dios me reciba, quién sabe si Dios me diga, pásale, porque no tengo paz, no me siento bien, no estoy en paz conmigo mismo, siento como que todavía estoy cargando ese bulto que me pesa, no tengo paz. Una persona que no tiene paz es evidente que no es convertida. Cualquier manifestación clara de egoísmo, dice Finney, es una evidencia conclusiva de que la persona actualmente es inconversa. Egoísmo, que nada más te veas a ti mismo, que no veas por los demás, que por ti, lo que haces es por ti, no por los demás. Un espíritu de autojustificación, cuando la persona se justifica así como Adán, así como Eva, no, pues es que Eva fue, no, pues es que es la serpiente, ¿no? Se están justificando, no, en vez de afrontar su responsabilidad, sí, yo hice esto, sí, estuvo mal, no estuvo correcto lo que hice, pero mientras le echan la culpa, no, pues si fue mi esposo, si vieras qué esposo tengo, por eso hice esto, ¿no? Mi esposa, conocieras a mi esposa cómo es de gritona, y ya, no, pues por eso actúa de esta manera, y se justifica, aunque dice que es cristiana, no lo es. Las que ponen excusas. Una falta de franqueza acerca de cualquier área moral en la vida de la persona. O sea, no es franca con su vida en lo moral. Tú le preguntas, oye, ¿cómo estás? No, todo bien, ¿no? Todo está muy bien, ¿no? Todo correcto, todo, pero sabe que no está bien, sabe que está haciendo algo incorrecto, sabe que lo que está en su vida, pues no estuvo bien lo que hizo, a lo mejor hace unas horas, el día de ayer, y está ahí la conciencia y van y le, oye, ¿cómo estás? No, todo bien, todo excelente, ¿no? Pues, y no es franca, no habla con la verdad, pues no quiere ir a la luz para que la luz manifieste sus obras. Se esconde como Adán ahí entre los árboles. Una reforma parcial, ya lo dijimos, igual. La negligencia, el rehusar confesar y restituir, también. Hizo algo malo y no quiere ir a pedir perdón y no quiere restituir, pues entonces pues tiene un corazón que ya está desviado y está engañado. La pereza espiritual, la indolencia, es una señal de que la persona no está convertida. No quiere orar, no quiere leer su Biblia, no quiere asistir a las reuniones, no quiere servir en lo que ella sirve, no quiere. Es una señal de que está la persona engañada. Aunque diga, aunque crea que si se muere se va a ir al cielo, está engañada. Lo que dice Finney, y nosotros lo creemos. No ora, no lee, pues entonces, ¿cómo quieres tener comunión con Dios? ¿Cómo quieres acercarte a Él si no oras? ¿Cómo quieres que Dios te hable si no lees la Biblia y dices que eres cristiana? Pues estás mal. ¿No quieres asistir a la reunión? De que no quieres, ¿no? Porque hay unos que pues, no pueden porque están enfermos, porque son mayores de edad, porque no pueden. Bueno, pero quieren. Pero hay otros que no quieren, aunque sí puedan, esos están mal, están engañados. Y entonces la pregunta,
¿no habré sido yo engañado? ¿No seré uno de los muchos que el Señor Jesucristo dijo que serían engañados? ¿No me habré engañado yo mismo? La respuesta que tú des, te estás jugando la vida eterna. La vida eterna, la respuesta que tú des. Y si tú sabes que no estás viendo, no, si yo soy cristiano, yo soy cristiana, sí, repruebo a todos esos, los testigos, los mormones, no, sí están bien mal, los católicos, ¿no? Yo sí soy cristiano. Pero si en estas características encuentras algo, su mejor arregla tu vida. Jesús dijo, mirad que nadie os engañe. Nadie en exterior, pero ni tú mismo. No te engañes. Es una señal y se está cumpliendo el día de hoy. Esperemos que los que estén aquí presentes escuchando, pues mediten en esto y que no caigamos en el engaño. Vamos a orar. Se ha hablado de los falsos profetas, de la apostasía, del evangelio que iba a ser predicado. Pero esta señal, que es la que el Señor Jesucristo dijo como número uno, y que tenemos que hacerle caso, porque Él lo dijo y Él no miente. Mirad que nadie os engañe, ni tú mismo ni tu corazón te engañe. El engaño es del diablo. ¿Cómo identificar el error, el engaño, la mentira? Pues conociendo la verdad. Si tú conoces la verdad, es fácil identificar el engaño, el error, la mentira. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Que no caigamos en ningún tipo de engaño. Queremos estar con Dios. Queremos que Él nos diga, pásale, bendito de mi Padre. Por eso dice la Escritura, examinaos a vosotros mismos si estás en la fe, o no sea que seas reprobado. Examínate, pruébate a ti mismo, que nadie te engañe, ni tu propio corazón. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Prueba y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Examíname, oh
conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, prueba y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Guíame en el camino eterno. Mirad que nadie os engañe. Pablo decía a los cristianos, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Que tu fidelidad a Cristo no se extravíe, tu amor hacia Él, aférrate a Él. No dejes que pase ese primer amor en tu vida. Sé fiel al Señor Jesucristo. Sé fiel a su palabra. Ámalo con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Y no dejes que nadie te engañe, ni tú mismo seas engañado. Señor, gracias te damos porque eres bueno. Gracias porque tú nos adviertes de que la señal predominante en los últimos tiempos iba a ser el engaño religioso. Señor, no permitas que nos engañemos y que nadie nos engañe. Queremos servirte y ser fiel a ti, porque solo tú eres Dios. Solo tú eres Dios. Y tú mereces toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, todo de nosotros. Dios, líbranos del engaño. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues que Dios les bendiga y que se lleven esta palabra en su corazón. Que Dios sea el que los examine.
Que Dios les bendiga.